Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La justicia de Dios se expresa a través de toda su palabra. Podrá haber áreas o porciones de la Escritura que a algunos de nosotros nos cueste entender, pero jamás podremos decir que Dios es injusto en aquella porción por el simplemente hecho de que nosotros no la entendemos, no la comprendemos. En este día vamos a tocar una parte con relación a la lepra, que es el estudio que nosotros empezamos en esta miniserie y que nos va a enseñar la justicia de Dios desde una perspectiva muy incomprensible para el hombre y que de alguna forma le trae gran confusión, y a algunos cristianos les cuesta mucho entender dónde se guardan las líneas de lo correcto y de lo incorrecto. Así es que, bienvenido a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Levíticos en esta miniserie, la lepra, que es un símbolo en el presente que tiene relación hacia la contaminación, hacia el pecado, hacia la inmundicia que se presenta en este mundo y que en ocasiones todos nosotros practicamos ciertas cosas de ella. Una vez más, te invito a que vayamos al libro de Levítico y vamos a ir al versículo 12. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera y recordando también que hemos visto dos temas sobre la lepra y que cada tema es importante porque vamos a tener mejor entendimiento de qué manera se transporta en una interpretación hermenéutica hacia el Nuevo Testamento. Vayamos entonces a Levíticos capítulo 13, versículo 12. Y dice así: Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Observemos, aquí en el versículo 12 se nos expresa la tercera manera de mirar la lepra, porque este tipo de lepra, que es una lepra llamada lepra blanca, pues puede brotar y extenderse por todo el cuerpo. Una mancha blanca que se extiende por todo el cuerpo. Y dice que el sacerdote mirará en todas partes del cuerpo hasta donde pueda ver el sacerdote. Y es que hay áreas íntimas en el ser humano que no se es permitido ver ni aún a los sacerdotes, pero podía revisar y examinar el cuerpo de la persona tantas partes como le fuera permitido lícitamente, moralmente y éticamente. ¿Por qué habría que checarlo? O examinarlo. Versículo 13. Entonces, hablando del sacerdote, le reconocerá. Y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo. Voy a hacer una pausa ahí y ahorita terminamos el versículo, porque la observación que debemos nosotros de hacer detenidamente es de que esta mancha blanca se ha extendido por todo su cuerpo. Y Dios va a declarar algo que aquí es donde la comprensión humana, el entendimiento humano, encuentra conflicto dentro de sí mismo, que le cuesta a nosotros los hombres entenderlo. ¿Por qué?
porque si está en todo el cuerpo la lepra de esta mancha blanca, observa lo que dice: el sacerdote declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Observemos, aquí parece algo contrapuesto, contrario a lo que nos enseña la Biblia con relación a la lepra, porque esta lepra es una mancha no infecciosa, está sobre todo el cuerpo de la persona, pero es llamado lepra, y al revisarla el sacerdote lo va a revisar a la persona tantas partes del cuerpo como él le fuera posible, y una vez al mirarlo iba a declarar, si era en todo el cuerpo y es blanca, iba a ser declarado limpio. Sí es lepra, pero es limpio. Aquí está la contraposición. ¿Por qué Dios da aquí la orden de que sí es lepra, pero es limpio? ¿Por qué? Y está en todo el cuerpo. Y repito, ¿por qué es lepra, pero es limpio? Y aquí hay una gran enseñanza de la justicia de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 14. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. O sea que si está blanca, es una mancha blanca, es declarado limpio. Pero si hay un momento, un día, que salga algo, alguna señal en algún espacio donde se mire la carne viva, donde el daño sea profundo, donde se haga una marca, donde se mire la carne, entonces será inmundo. Pero si no sale esa erupción, esa llaga que carcome la carne, no es inmundo, aunque sí es una lepra. Y ahorita vamos a tratar de explicar eso. Ahora bien, versículo 15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmundo, la carne viva, es lepra. Todo es lepra, pero esta lepra que carcome la carne es declarada inmunda a la persona que tiene algo en su cuerpo de esta clase. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiese vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Tiene lepra de mancha blanca, como dice el versículo 12, mas si brotare la lepra cuando cundiendo por la piel o extendiéndose por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado hasta la cabeza, pues tiene lepra blanca, pero es declarado limpio. Pero en el momento que de esa lepra blanca salga algo que carcoma su carne, es impuro, va a ser declarado impuro. Pero en el momento que le sane la llaga y si la llaga se hace blanca, es declarado limpio. Y aquí parece, vuelvo y repito, contraponerse a lo ya indicado por Dios, que cuando una persona tiene lepra es declarado inmundo. Y pues los comentarios que algunos maestros de la Biblia dan sobre estos temas, pues son muy generalizados con relación a la lepra. Pero la lepra era vista desde diferentes ángulos y examinada de diferentes maneras. Así es que cuando nosotros miramos de esta manera que se está haciendo en esta porción, debemos de entender algunas cosas.
¿Cómo las vamos a entender? Bueno, aquí en el Antiguo Testamento es realmente una enfermedad literal. Pero en base a lo que enseña la Biblia, que es un maestro, una enseñanza que nos instruye a nosotros, y que la lepra tiene relación con la contaminación y con el pecado, y que es un símbolo de ello, y que la lepra es también un símbolo de que cómo carcome la vida de una persona el pecado, pues necesitamos mirar de qué manera lo podemos entender en la vida actual, ya que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están compaginados, no se contradicen, y Dios no es injusto en el Antiguo Tiempo y misericordioso en el Nuevo Testamento. No, Dios es misericordioso y justo todos los tiempos. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, esta porción tiene una enseñanza justa y perfecta también para estos tiempos si entendemos sus símbolos. Y entonces, vamos a entender algo que Cristo nos enseñó. En esta vida, amados hermanos, todo el tiempo, el hombre ha hecho todo tipo de oficios delante de Dios. Y a través de lo que la Biblia nos explica en el Nuevo Testamento, vamos a entender esta porción, porque es un símbolo de un bien venidero. Y se nos van a aclarar conflictos en nuestra mente que tenemos con relación a ciertas cosas que no comprendemos cuando se hacen de cierta manera. Así es que ya nos explicó con relación a la enfermedad literalmente o exegéticamente lo que nos dice el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a mirar por lo menos 3 ejemplos que nos explican cómo entender esta porción. Vayamos entonces al Nuevo Testamento y miremos hermenéuticamente cómo no podemos entender. ¿Ves conmigo al libro de Mateo? Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo. Y vas a ir conmigo al capítulo 12. Capítulo 12, en el versículo 1, se nos empieza a narrar una historia de cuando los discípulos de Cristo andaban cortando espiga y comiendo espiga en el día de reposo. Y le reclamaron porque los discípulos estaban cortando en el día de reposo. Y para esto nosotros ya hemos visto este tema, porque el día de reposo pues está dentro de los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, y era algo que Dios había establecido donde nadie podía hacer cierta cantidad de actividades porque era un día dedicado a Dios. En este tiempo es tiempo dedicado a Dios. Pero estas personas llegaron y cuestionaron a Cristo. Y observemos lo que Él les dice en el versículo 5. Observemos. San Mateo 12:5. Cristo les dice a quienes lo cuestionan: ¿o no habéis leído en la ley? ¿No habéis leído en la ley? Como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan, escucha lo que dice Cristo, profanan el día de reposo
y son sin culpa. Observa lo que dice allí. ¿No habéis leído en la ley cómo los sacerdotes profanan, o sea, quebrantan, rompen la regla, hacen algo que está establecido que no se haga, profanan el día de reposo en el templo y son sin culpa? ¿A qué se refiere? Bueno, si tú vas a Números 28, del 1 al 8, tú puedes leer ahí que Dios estableció su propia palabra, su propio estatuto, su propia ley, que el sacerdote todos los días hiciera sacrificios, todos los días, también el día de reposo. Y una de las cosas que no se podían hacer era hacer fuego, y ellos quemaban la ofrenda al fuego y se presentaba como olor encendido a Dios. Entonces aquí Cristo les dice: el sacerdote profana el día de reposo en el templo. ¿Por qué? Porque hace cosas que Dios puso y dijo que no se hicieran. Ahora bien, Cristo utiliza la palabra profana porque eso es lo que ocurre. Y aquí es donde está la primera enseñanza de los 3 ejemplos que vamos a mirar. Dios dijo que se guardara el día de reposo y que no se hiciera fuego. Pero los sacerdotes lo hacían. Entonces, estaban profanando el día de reposo, todos los días de reposo, que en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado. Ahora nosotros es un tiempo especial para Dios, pero en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, literalmente. Entonces el sacerdote siempre profanaba el día de reposo. ¿Eso era contrario a lo que Dios había ordenado? Sí. Sí era contrario. Pero era un trabajo establecido a algo que Dios también había dicho. Entonces, su dedicación de ministerio y de oficio, al mismo tiempo que quebrantaba algo, hacía algo correcto. Entonces, es algo que cubre su vida de blanco, es algo incorrecto, pero a la vez es declarado limpio, porque aquí mismo Cristo dice que es sin culpa, aunque lo profane. Y es algo que lo hace constante. Entonces, en el antiguo tiempo, la lepra es algo que es en todo su cuerpo. Es parte de la persona. Es parte, digamos, en este momento del ministerio. Va a hacerlo siempre. Y es declarado limpio, sin culpa. Ahora dice la porción de Levíticos: en el momento que salga una erupción y que se mire la carne viva, es inmundo. ¿Por qué? Porque el sacerdote no debe de practicar nada de ese trabajo con soberbia, con orgullo, de mala manera, sino que debe de saber que está haciendo algo correcto, agradable a Dios, y debe de poner una disposición santa y sagrada. Entonces, aunque quebrante el día del sábado, es declarado limpio, y solamente va a ser malo, solamente va a ser impuro, solamente va a ser incorrecto si lo hace con una soberbia y un orgullo que lo produzca dentro de él.
eso lo va a hacer incorrecto. Y de hecho, tú sabes, si eres un lector de la Biblia, que ocurrió en la historia de Israel por el tipo de sacrificios que se vinieron haciendo. Entonces declaró Dios: profanan mi día de reposo. Yo sé y entiendo que esto es como algo nuevo, pero Dios es justo. Vamos a tener otros dos ejemplos. Vayamos, por favor, a San Lucas, capítulo 3. San Lucas, capítulo 3. El capítulo 3 trata de la predicación de Juan el Bautista, aquel que le preparó el camino al Señor. Y dice en las porciones de Juan el Bautista que venía mucha gente y mucho tipo de personas de varios oficios a escucharlo, y muchos de ellos se bautizaban. Entonces, otro de los oficios que no es ministerial en el templo, pero que tú y yo sabemos que existen y han existido siempre, y que una persona puede ser eso siempre que lo quiera. En el capítulo 3, versículo 12, dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran las personas que recogían los impuestos de sus mismos hermanos israelitas o judíos. Y era algo que era contrapuesto a lo que la ley les enseñaba. Un judío no debía de levantar impuestos de otro judío, pero esta gente era puesta por el pueblo romano, por los romanos, y eran publicanos, colectaban impuestos de sus propios hermanos. Y cuando le hicieron esta pregunta a Juan, Juan no les dijo: dejen ese trabajo. No les dijo eso, porque era su oficio. Lo que sí les dijo es que no cobren lo que les dice los romanos les decían que cobraran, porque algunos de ellos cobraban más para quedarse con el dinero. Entonces, mientras que ellos hacían su trabajo de recoger los impuestos aún de sus hermanos, no tenían ningún problema, no había pecado en eso, no había contaminación. Mas, sin embargo, en el momento que ellos cobraban de más, pues les era una contaminación a su vida. Entonces, cuando le preguntaban a Juan, el predicador Juan el Bautista, ¿qué debemos de hacer después de ser bautizados? ¿Qué debemos de hacer? Pues Juan les decía: pues cobren lo que es correcto, lo que se les dice que cobren, y no cobren más. Pero no les dice: dejen su oficio. Pero le dice: háganlo con justicia y rectitud. Aunque era contrario a ciertas enseñanzas de la ley de Dios, porque eran con sus hermanos. Y estaban trabajando para otra gente. Entonces, llegaron otro tipo de personas y llegaron a preguntar también a él. Y antes de pasar a las otras personas, déjeme explicarle que ellos estaban haciendo algo que era contrario a la ley, pero era su vida que estaba allí, que le habían ordenado, que le habían exigido Roma a que hiciera eso. Ahí no había problema. Pero cuando empezaban a cobrar
exageradamente para quedarse con dinero y enriquecer sus vidas, se podría su carne, su espiritualidad. Y eso es un símbolo de lepra. Eran declarados inmundos, y a los publicanos que hacían eso, los judíos no los querían. Entonces, vuelvo y repito, no se les dice no seas publicano o no hagas eso, sino se les dice practícalo con rectitud. Son dos cosas distintas, porque si no, te va a hacer lepra que sale y va a arrancarte lo más profundo de tu ser. El otro tipo de personas, dice en el 14, San Lucas 3:14, dice, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No les dijo, dejen de ser soldados. Y tú y yo sabemos que todo el tiempo ha habido soldados en este mundo. Y que el soldado sirve a su nación, al reino al cual pertenece. Y que en una guerra el soldado mata a otras personas. Está en el ejército y siempre eso ha habido conflictos en la mente de todos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios dice específicamente, no matarás. Entonces, uno piensa inmediatamente, un soldado mata. Pero hay una gran cantidad de gente en el Antiguo Testamento que era soldado y mataba gente. Empezando con David. Pero la mataba bajo guerra. Bajo esa condición. Entonces, un soldado que sirve a una nación, a un reino, pues puede llegar según las órdenes hasta allá. Y es contrario a un mandamiento y lo hace en su vida, pero es sin culpa. Ahora, en el momento que él mate a una persona por soberbia al encontrarlo, aún en la guerra, si toman a un rehén de guerra, a un prisionero de guerra, y ya lo tienen prisionero, y un soldado llega y lo mata porque quiere, eso es pecado. Pero si es en medio de la batalla y a través de la guerra, no es pecado. Entonces, ¿entiendes estas grandes diferencias? ¿Por qué? Porque es aquí donde dice Dios será declarado limpio o sin culpa. Porque sí está profanando algo, pero está bajo otro asunto de la vida que no le hace responsable. Y así ha ocurrido todo el tiempo de la historia del mundo. Nosotros sabemos, al menos mucha gente sabe, que si un soldado tiene un comportamiento inapropiado y abusa de personas que son prisioneras o van a una ciudad donde hacen guerra y abusan de gente civil, hay quienes quebrantan eso, pero en el país en que vivimos, si hacen eso, las personas son llamadas a juicio porque les es contrario a lo que hace un soldado. Entonces, Juan el Bautista no les dice a los soldados que dejen de ser soldados. Les dice que deben de estar contentos con su salario, que no hagan extorsiones, que no vivan una vida incorrecta, pero no les dice que dejen de ser soldados. Y estos tres ejemplos que existen aquí han existido como
podemos entender que había gente que se dedicaba a ayudar también a los leprosos constantemente. Y Dios no se los iba a contar como algo contrario y como pecado. Pero voy a hablar de algunos ejemplos que podemos entender en la actualidad. Un policía que es policía y que de repente en un conflicto de alguien podría matar a una persona. Pues entra dentro de esta rama que está cruzando una práctica que es contraria a Dios, pero bajo un fundamento que es una legalidad que es correcta. Ahora, si el mismo policía, nomás porque puede y porque quiere y tiene arma, mata a una persona, le es pecado. Así sea el mismo delincuente, porque no tenía por qué hacerlo, y tú y yo sabemos lo que es un abuso. Entonces es lo mismo allá. Es toda la persona ocupa un cierto parámetro de lepra, porque era blanco todo su cuerpo, pero en el momento que salía una infección y que llegaba hasta la carne, era declarado inmundo, mientras no, era limpio. Acá, un soldado que va y viene de la guerra, haya pasado lo que haya pasado allá, si él guardó su ética de ejército, que no abusó cuando había personas, prisioneros o compañeros, pues llega y no es declarado como un pecador inmundo, es declarado como un héroe. Hablando en la sociedad y hablando delante de Dios, Dios tiene una visión. Por eso los maestros, especialmente algunos maestros judíos, cuando hablan de no matarás, ellos saben que está hablando de asesinar y no es lo mismo que en la guerra. Ellos saben qué es eso. Pero un ejemplo en la actualidad. Un doctor o una enfermera reciben a una persona, un hombre, una mujer, un joven, un niño. Van a checarle su cuerpo. Podrían tener una visión de su cuerpo por cuestiones de revisar su cuerpo, de operación de su cuerpo, de situación de su piel. Podrían mirar todo su cuerpo siendo cualquier persona. Y ellos, al hacer aquello, ellos no pecan. Pero sí la Biblia dice que debemos de tener respeto por las personas. Entonces, el doctor sí cruza una línea de lo que está haciendo, pero no le es contado como pecado, porque está haciéndolo con un objetivo diferente. En el momento que una enfermera o un doctor cambie su visión en morbo, en atracción sexual sobre el cuerpo de alguno de ellos, y tenga esa malicia y ese deseo, y no sea un profesional, le es contado como contaminación. Y podremos hablar de otros ejemplos, pero esos son de los más habituales. Y este tema tiene varios tipos de aplicaciones, pero nunca aquellas que son contrarias y declaradas en la Biblia, y que una persona no busca ningún beneficio, ningún objetivo, que solamente es un gusto. No aplica a eso. Te voy a poner un último ejemplo. Una persona
que cuida a su madre y a su padre 7 días de la semana, porque son ancianos de cama, y nunca va a la iglesia por cuestiones de que está pendiente constantemente de ellos, y con justicia y honestidad y misericordia no puede ir. No le es contado como una contaminación, como un pecado. Entiéndase eso, por favor. Más sin embargo, sí está dejando de practicar algo que Dios dice, pero la justicia y la misericordia se antepone a eso. Y está haciendo algo correcto. Estoy hablando de un hábito de vida, de algo que es necesario. En el momento que sus padres no estén, si es un creyente, él debe de ir a la casa de Dios, porque es algo que enseña la Biblia que se debe de hacer. Las personas que no tienen ninguna justificación, siempre va a haber una merma en su vida espiritual. Vuelvo y repito, esto es aplicable a aquellas cosas que traen un beneficio o un asunto, por ejemplo, el soldado es su nación, a la gente, un beneficio a la gente, algo que es correcto delante de Dios también hacer. Entonces normalmente se contrapone. Por eso sí es algo que se deja de hacer, pero se hace con el objetivo de cumplir algo más, que es correcto. Nunca se deja de hacer algo correcto nada más por querer hacerlo. Y así, la persona antiguamente tenía lepra en su cuerpo, una mancha blanca, y era declarada limpia, porque toda ella era así. Pero no tenía infección, en su cuerpo. Pero si le salía un grano, una erupción, una llaga que le carcomía hasta la carne, era considerado inmundo. Necesitaba sanar eso, y entonces era considerado limpio. Porque otra vez todo iba a ser blanco. Entonces, las cosas puras y blancas de la vida volvían a él y ya no carcomía aquello su interior. Y vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento, las cosas correctas hacia nuestros padres, hacia un enfermo, el soldado en la nación, el doctor que casi nunca asiste a la iglesia, que es cristiano y que es creyente, pero está atendiendo a sus enfermos, que no cambia y tiene una vista de aquellos clientes de él, una vista en orden, ética y profesional, con honradez y honestidad. No le es pecado. Ni al sacerdote cuando quebrantaba el día de reposo. Voy a terminar con este comentario. Posiblemente a ti, que escuchas quizás por primera vez esto que estoy explicando, te pudiera costar algo para entenderlo. Yo lo que te pido es que lo consideres y lo analices. Y que nunca olvides que esto no aplica a lo que Dios nos hace responsable, aún cuando no lo sabemos, porque recuerda, hay pecado por yerro
Y no estamos hablando de ese asunto. Estamos hablando de un asunto diferente. Así es que, por favor, yo te invito a que lo estudies y que lo consideres para beneficio de tu vida, porque eso traerá claridad en muchos aspectos. Y podrás definir tú dónde está la línea donde se puede cruzar, porque esa línea está dentro de nosotros. Y Dios sabe cuando en nuestro interior rompemos aquello que es correcto y lo convertimos en incorrecto, y entonces brota el pecado y la contaminación en el alma. Considéralo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Continuamos estudiando la bendita palabra de Dios. Hasta el próximo video.